Hay muchas guerras en este mundo, hay muchas, pero la más estúpida, la guerra de hermanos por la herencia. Bienvenidos a un video más del perdón, es el tema de hoy. Hablamos de que en las redes sociales, más en estos tiempos, en las guerras sociales, hablamos que mi hermanita, te quiero mucho, que tú eres mi hermana del alma y que un montón de cosas oímos. Oímos que hermano, te deseo mucho, eres lo mejor, fuimos hermanos, somos hermanos, pero nadie habla que después, cuando se mueren tus padres, alguien construyó la casa. Muchas veces tus padres construyeron su propia casa. Muchas veces los hijos le construimos la casa a nuestros padres. Y es a todo dar, todo el tiempo. A veces alguien construye, pero ¿qué pasa cuando ellos mueren? Empieza la guerra de hermanos. La guerra estúpida, por cierto, porque si tú no pusiste nada para hacer la casa que le hicieron a tus padres, no tienes derecho a reclamar nada. No tienes ningún derecho. Si tú le diste a tu madre, a tu padre, cuando estaba en su casa, que no la construiste tú, pero tu hermano se mató mucho para construirla, lo lógico es que le quede a tu hermano. Pero cuando se mueren ellos, eso cambia totalmente, especialmente cuando no hay un testamento. Cuando no hay un testamento que avale que esa casa la hizo uno de tus hermanos o la hicieron entre todos. Pero lo más lógico, lo más sensato es lo más que llega a la realidad que debería ser, es que el que puso mucho dinero, el que se mató para que tus padres tuvieran su casita, ese es el que se debe quedar con ella. Lógico, eso es lo más normal, lo más natural, lo que debía tener sentido. Pero ¿qué pasa cuando tus padres no dejan testamento y se mueren? Todos los hermanos, inclusive el que no puso ni un 5, el que ni siquiera se dio a conocer, el que ni siquiera le hablaba a tus padres, es el que va y reclama que esa casa es de él, porque es el más pequeño, porque él es más grande, cualquiera que sea el motivo, ellos son los que reclaman. No tiene sentido. Y empieza una disputa donde los hermanos, después de que en las redes sociales, que en las cosas, que te quiero hermanito, que te deseo lo mejor, que feliz cumpleaños, que todas esas chingaderas que tienen mucho sentido porque eres hermano de él, de ella, son hermanos, convivieron desde pequeños, crecieron juntos, llegue a la pelea hasta los tribunales en estar alegando de quién es la casa o de quién es las cosas o las pertenencias que dejan los viejos. Eso es muy normal, muchos decimos es muy estúpido, pero es muy normal que suceda en todos los aspectos mientras se deja una herencia. Por eso muchos padres, inclusive los que tienen mucho dinero, dicen, no le voy a dejar a mis hijos nada. Hago mi testamento, arreglo todo. Porque después entre hermanos se andan peleando. Entre hermanos que convivieron, que crecieron juntos, que les digo, muchos ayudaron a construir la casa, muchos no ayudaron en nada y son los que pelean más esa propiedad, de que es de ellos, de que ellos estuvieron viviendo, de que yo viví aquí, que yo mantuve a los padres. Sacan hasta el último centavo de lo que tú mandaste, especialmente cuando vives en Grigolandia, mandaste a tu padre para que comieran. Sí, saca a reducir eso. Esa casa es mía porque yo les mandaba dinero para que ellos comieran. Entonces, es tan estúpido el pensar que yo voy a reclamar algo que yo supuestamente lo di de corazón, lo di para que mis padres vivieran bien, para que mis padres llevaran una vida más tranquila, más cómoda. Ahora cuando se mueren están reclamando casa, están reclamando espacio, están reclamando si no hay un testamento. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan hasta las autoridades, que ahora vamos con las autoridades a ver a quién le toca. Es estúpido eso. Porque si tú le dices a tus padres, le mandaste para que comieran, para que hicieran su casa, lo más lógico es que el que tu padre decidió, si hay un testamento, darle eso, aceptarlo de todo corazón, fue o sea, lo que ellos decidieron hacer. Y si no diste ni un 5, que es la mayor parte de gente pendeja que sigue peleando, que es la que más pelea, la que no puso nada, pero que dice, es que yo estuve al cuidado aquí, tú te fuiste, te marchaste y no, solo mandabas dinero, yo estuve aquí al pendiente de que se enfermaran, de que comieran y todo. Sí, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, pero ¿a quién le debería quedar las cosas? Yo en lo personal pienso que le debe quedar al que más apoyó, al que más estuvo ahí. Muchos y muchos todavía pensamos, o yo no entiendo en qué cabeza
cabe estar peleando con tu hermano o tu hermana, que de aquí a acá es mío, que esta casa a mí me la dejaron, que ahora hay que compartirla y que no te mates tanto, porque finalmente después tú también te vas a morir. Y esa casa ahora, ¿a quién se la vas a dejar? Esas propiedades, ¿a quién se las vas a dejar? Muchas veces lo más estúpido es tratar de reclamar algo que, no, que muchas veces ni siquiera metiste una mano, que ni siquiera te acordaste de tus padres, que ni siquiera supiste si vivían o no vivían por mucho tiempo, pero ahora ya vas a reclamar y a quitar y a pelear muchas veces con los hermanos que sí estuvieron ahí, que sí alimentaron, que sí se dieron cuenta de que sí prepararon una avena para tus padres cuando ya estaban viejos. Yo creo que debería ser así, así de sencillo. Ahora ya muchos que vivimos fuera de donde está la casa de los padres, muchas veces no tenemos ni siquiera la capacidad de ir a reclamar. Ese es otro problema. Muchas veces no tenemos la capacidad de decir voy a volar allá y muchas veces tenemos más cosas donde vivimos o tenemos más cosas que debemos cuidar nosotros o que debemos pensar en ese aspecto, pensando en eso hacia nuestros hijos. A ver quién viene a pelear o quién va a pelear. Por eso muchas veces es muy recomendable 100% que los padres hagan su testamento para que en vida les dejen a lo que le van a dejar o a quien le va a quedar, porque después es una pelea muy grande. O muchas veces es algo más tonto, porque muchas veces cuando no se deja un certificado donde se apruebe la herencia de que va a ser para alguien, hay que pagar un montón de dinero para ponerlo a nombre de nosotros. Eso le pasa casi a todos los que muchas veces decimos, ay, es que se lo dejo a mis padres, es que yo no quiero presionar a mis padres, es que nosotros no somos de esa época. Muchas veces no somos de esa época y no, la idea es que cuando ellos mueran todo quede tranquilo y en paz, que no queden los hermanos peleando. ¿Cuántas veces hemos visto que por esa maldita herencia que muchas veces no valen la pena, hay hermanos que se matan entre ellos, que pierden la vida? Hay hermanos que se odian de por vida nomás porque Julano se quedó con la casa o a ella no le tocaba la casa o yo le construí la casa a mis padres y mira quién se vino a quedar con ella, mis sobrinos se quedaron con ella. Hay un montón de factores que se pueden evitar con un simple hecho de decirle a un notario, ¿sabes? Hágame mi testamento para que yo quede en paz y le deje todo y no me ande revolcando en el infierno, en la gloria, pensando en que aquellos se quieren matar por lo que dejé. Muchos padres construyeron sus casas, sus vidas, sus propiedades, sus cosas y después de estar así con los hijos. Los hijos construyeron todo, uno o dos de ellos. Otros ni siquiera se metieron en ese asunto, pero ya cuando se mueren todos tienen derecho. Es lo más tonto, es lo más estúpido y que se llega hasta los tribunales y que se llega a odiar a tu hermano, a aquel que amas, a aquel que quieres, a aquel que cuidabas cuando era pequeño o aquel que te quería cuando tú eras más grande y tratabas de ayudarlo, aquel que te ayudó con las tareas, que te ayudó la comida, aquel que te cargó en brazos, porque muchos y muchos hermanos mayores todavía tuvieron la oportunidad de cuidar a sus hermanitos, a cargarlo en el brazo a sus hermanos, en darle de comer a sus hermanos, en cambiar pañales a sus hermanos. Y ahora andan peleando en tribunales. Es irónico eso porque no debía ser así. Porque si se canta mucho, o sea, a todas luces se dice, oh, que mi hermano del alma, que mi hermanita, pero contigo vivimos, crecimos, fuimos a la escuela juntos, comimos en la mesa. Y ahora estamos en una mesa enfrente de un tribunal donde decide a quién le va a tocar lo que dejan tus padres. Imagínate cómo, yo no sé si exista del otro lado de la muerte, todavía se pueda ver las mamadas o las tonterías que hacen los hijos, pero si se ve de aquel lado, puta, imagínate cómo han de estar tus padres, cómo han de sentir cuando te andas rasguñando con tu hermano, solo por ese pedazo de tierra, solo por esa casa, que dentro de poco, cuando tú te mueras, le va a quedar adivinar a quién, que dentro de poco tú no sabes si no, hay un montón de factores que debes tomar en cuenta cuando andas peleando con tu hermano. Hay un montón de factores que hay que determinar para no andar peleando con la familia. Tu familia, a veces nos admiramos y decimos, casi todos nos admiramos. Ay, la guerra en el oriente, la guerra que aquí y allá, y se están matando. Pues sí, se están matando, pues sí hay guerra, pues sí hay poder.
pero cuando menos ellos no se conocen, ellos son problemas políticos, problemas económicos de otras, pero nosotros como hermanos, pelearnos por una herencia, pelearnos por una casa, que muchas veces te digo, ni siquiera aportaste nada para construirla, pero cuando se mueren tus padres, ahí estás el primero en la banca peleando lo que definitivamente no es tuyo. Gracias por ver este video.